cuidado en la ida, en todos los movimientos que hagamos, Señor, en el autobús, y también pedimos tu gracia por los que se quedaron en España, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 500 años, estos cánticos religiosos hubieran sido considerados una voz desafinada dentro del dogma del catolicismo. Sin embargo, hoy estos 40 españoles se dirigen en autobús hacia Alemania, proclamando su amor libre a Cristo. Protestantes, bautistas, evangelistas, iglesias carismáticas, pentecostales, reformados, iglesias de Cristo, metodistas, algunos de ellos con siglos de reforma a sus espaldas. En mi familia somos evangélicos desde hace muchos años. Yo soy la quinta generación. ¿Quinta generación? La quinta generación. Si te digo que yo soy la primera generación. Bueno, yo soy de la sexta generación. Mi padre era pastor. En mi caso no soy de tantas generaciones como ellos, pero sí de segunda generación. Yo hace 20 años que estoy en el Evangelio y estoy predicando el Evangelio por WhatsApp. ¿Desde el principio tú estás en la iglesia bautista? No, terminé lo que son más las iglesias de Cristo. Iglesias de Cristo que también rebautizan, hablando así. Sí, sí. Porque yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Española y no se rebautiza. Los caminos del Señor como Son dificultables. son dificultables. O sea, nadie podía pensar que yo iba a abandonar la Iglesia Católica en mi vida, ni yo mismo me hubiese planteado ese tema. Todos ellos hoy están haciendo historia. Son el primer grupo protestante español que recorre la ruta de Lutero en Alemania, justo en la conmemoración de los 500 años de su reforma. Representan la nueva cara de la Iglesia protestante española, los supervivientes de una larga historia de persecuciones, exilios y ejecuciones que no han impedido que hoy sean la mayor minoría religiosa de nuestro país. Hace 500 años, en estos espacios, comenzó a escribirse una historia que iba a suponer no ya el gran cisma del cristianismo, sino la división política y territorial de Europa. Se acabó un imperio y se entró de lleno en una nueva época, llena de incógnitas. Pero los protagonistas de aquella ruptura, fuera y dentro de España, lejos estaban de sospechar los efectos de un intento de reforma que acabaría convirtiéndose en una revolución. Dice el Evangelio de Juan: la verdad os hará libres. En el nombre de esa libertad trabaja desde la calle de Santa Engracia de Madrid la Sociedad Bíblica Española. Y es que hablar de la historia de la Reforma es hablar de la historia de la Biblia. En esta sede podemos encontrar todo tipo de publicaciones sobre el libro sagrado y traducciones en más de 20 idiomas. Un hecho que pasa desapercibido para buena parte de los transeúntes y, sin embargo, se trata de un hito que no hubiera sido posible sin el empeño de los reformistas. La Biblia es el libro fundamental de la comunidad cristiana. Tal es así que ya en los primeros siglos del cristianismo empiezan a aparecer traducciones de la Biblia. De hecho, fíjate qué detalle, Jesús su mensaje lo da en arameo y en cambio nosotros lo tenemos recogido en griego koiné. Los judíos que salen de Palestina necesitan una traducción de la Biblia en hebreo porque no entendían ya el griego y se les traduce la Septuaginta. En el siglo II ya tenemos traducciones al siríaco, al copto. Es decir, que la Biblia es un libro que se traduce porque es el texto fundamental de la comunidad cristiana. Esta generosa cadena de traducciones se rompe en el siglo IV con la Vulgata, Biblia traducida al latín. A partir de aquí, y durante más de 11 siglos, no se vuelve a traducir una Biblia en toda Europa. 11 siglos
en los que el latín se vuelve incomprensible para el pueblo y la Iglesia de Roma se convierte en su única intérprete oficial. Claro, hay muchas razones por las que podríamos decirlo. Una, por el gran índice de analfabetismo, evidentemente, ¿no? Un segundo elemento es que la Iglesia católica, la Iglesia en aquel momento, hasta la Reforma, adopta el latín como lenguaje de la Iglesia y, por lo tanto, pues los fieles no tienen acceso al latín. Digamos que la maquinaria eclesial prefería que los fieles no tuvieran acceso a la Biblia. Además, son unos ignorantes. Entonces ya les damos nosotros el resumen de lo que necesitan, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Los mandamientos del catolicismo son la ley en toda Europa y, junto con los monarcas, legislan no solo la vida terrenal, sino también el acceso a la vida eterna. Hay un aspecto de carácter teológico muy importante y es que la Iglesia Católica anuncia esta idea, ¿no?, de que la salvación está en la Iglesia. Por lo tanto, ahora ya no es tan importante si lees o no lees la Biblia y sabes o no sabes lo que dice la Biblia. Para un hombre del medievo, nada tenía más valor que su salvación y pagaría cualquier precio por conseguirla. La angustia incluso de lo que es la salvación, que para cualquier persona, hoy día eso no será relevante, pero en ese momento toda la sociedad estaba circunscrita a obtener la salvación. Y esa salvación te la ponía la Iglesia de Roma, y eso significaba sacramentos, significaban bulas, significaban penitencias. Para obtener la salvación, uno tenía que pasar por los requisitos de la jerarquía eclesiástica y luego terminar en el purgatorio, pagando cosas. Las bulas e indulgencias, el pago para entrar en el purgatorio, lugar de la nada, entre el cielo y el infierno al que van las almas sin salvación ni condena. Eso sí que es una burbuja inmobiliaria, porque a ver quién invierte en un sitio donde no sabe ni quiénes están, ni cuántos años les corresponde a cada uno, ni quién los puede sacar, ni cuándo salen. Con una Biblia exclusivamente en latín y con rígida jerarquía eclesial. Así era el cristianismo uniforme en Occidente hasta el 31 de octubre de 1517. Este día, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania. Aunque la denominada Reforma tendrá antes y después otros nombres como Calvino o Zwinglio y otras fechas, este episodio se considera su bautismo oficial y, como tal, se conmemora. Las 95 tesis, escritas ahora sobre bronce para que no se borren nunca más. Estas fueron las tesis que provocaron la chispa que dieron lugar a esa explosión espiritual llamada Reforma Protestante, que originó pues el cambio, el nacimiento de esta forma de cristianismo llamado cristianismo protestante. Estando por aquí y repasando, yo no he podido evitar revisar las 95 tesis, seguramente como vosotros habéis hecho también. Empieza Lutero con el tema de la venta de las indulgencias, porque realmente si leéis las 95 tesis, oye, pues si el Papa quiere construir la Basílica de San Pedro, que la pague él, que tiene muchísimo dinero. Tesis número 86. ¿Por qué el Papa, cuyas riquezas son actualmente mucho mayores que las de los ricos más opulentos, no construye una sola basílica de San Pedro con su propio dinero mejor que con el de los pobres fieles? Se ve claramente cómo Lutero realmente lo que está intentando es ocuparse de los demás. No solamente desde el punto de vista teológico, sino también desde el punto de vista sociológico y social. Claro, eso es revolucionario, porque pone al mismo nivel, delante de la voluntad de Dios, al rey y al último de los esclavos, a la mujer y al hombre, al de una nación y al de otra. No hay diferenciación. Claro, eso es totalmente revolucionario, porque si para lo fundamental somos iguales, también tenemos que serlo para las cosas sociales. Y a partir de ahí nace una nueva sociedad, un nuevo modelo de política, de economía, de familia. Es la libertad de la Reforma porque se entendió de una manera diferente lo que es la salvación. Lutero dice, no, ¿cómo que los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Vamos a ver, ¿cuál es el elemento fundamental para la fe y la práctica cristiana? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús. La Biblia era la única guía para Lutero, y así lo sostuvo frente a la autoridad eclesiástica en el juicio de Worms. Y claro, ese es un momento de una convulsión tremenda dentro del cristianismo y de un rompimiento tremendo, porque implica volver a las fuentes, es decir, volver a redescubrir el mensaje de Jesús. El juicio de Worms no solo escenificaba la desobediencia de Lutero a la Iglesia de Roma, también
representaba otro conflicto mucho mayor, una crisis, o mejor dicho, una oportunidad para oponerse desde Alemania a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano. Lutero fue condenado proscrito y abandonado a su suerte. Huyó hasta las puertas del castillo de Wartburg, donde el príncipe de Sajonia, Federico el Sabio, desobedeciendo a Roma, lo encubriría con una identidad falsa. Se gestaba así, poco a poco, la gran ruptura política y religiosa de Europa. La reforma dará lugar a la contrarreforma, y cristianos de uno y otro lado se enfrentarán en sangrientas guerras. En esta habitación, Lutero traduce el Nuevo Testamento de la Biblia griega al alemán. Lo hizo en tan solo 10 semanas. Y la imprenta de Gutenberg hizo el resto. Y fue un libro muy popular, importante. Para la gente que sabía leer y para la gente que no sabía leer, se podía escuchar la palabra de Dios en alemán, ¿sí?, durante los servicios religiosos, y no en latín, que no entendía mucha gente. Lutero y los libros se tienen que identificar. Es una reforma, una posición religiosa moderna, basada en la imprenta, y Lutero debe muchísimo a los libros, y la imprenta debió muchísimo a Lutero. Se animó todo aquel mercado de la imprenta, y ya desde muy pronto, en el 1519, 2 años más tarde, ya hablaba un impresor muy bueno, humanista, Froben, de que había enviado muchos centenares de libros de Lutero a España y que se consumían. Pero, ¿quién en la España de la Inquisición se atrevería a consumir los libros de Lutero? ¿Quiénes, en contra de la Iglesia de Roma, osarían leer estos libros prohibidos? Sevilla, siglo XVI. Capital económica de España, puerta del viejo al nuevo mundo y entrada de nuevas ideas humanistas. También sede central del Santo Oficio y bastión de la más firme pureza de la fe católica. Muchas son las caras de esta ciudad y no todas conocidas. Pocos saben que fue aquí donde surgió el primer brote protestante, y mucho menos que se formaría dentro de un monasterio. Pues fue con la visita al monasterio para hacer un reportaje para el periódico. Pues era para denunciar cómo era un patrimonio olvidado el del monasterio de San Isidro del Campo. Y por casualidad, totalmente, me entero que allí, en el siglo XVI, los monjes jerónimos habían estado practicando la reforma, todo el tema protestante, en secreto. Y esto sucedió aquí y yo no tenía ni idea, ¿no? Yo que soy de Sevilla, me gusta mucho la historia. No tiene sentido que en esta época suceda eso, ¿no? Que sí, lo puedes entender en esa época y hasta en el siglo XIX, que la historiografía estaba muy marcada por la Iglesia, ¿no?, católica. Pero después de eso, a estas alturas, ¿cómo es posible? Recorrer la historia de la Reforma en Sevilla es pasear por una dimensión invisible de la ciudad, con protagonistas tan ilustres como el canónigo de la catedral o un calificador de la propia Inquisición. Hay un dato muy olvidado y es que ellos eran judíos convertidos, y conocían muy bien el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura. Por lo tanto, estamos hablando de un foco de reforma protestante española, hecha por españoles, y la mayoría de ascendencia judía. Era una comunidad formada por nobles, clérigos, pero además principales, con cargos importantes. Hay un Ponce de León, O sea, sorprende muchísimo. Y yo creo que eso revela mucho las características del brote protestante de Sevilla, que era muy erasmista. Los erasmistas, llamados así por Erasmo de Róterdam, habían generado un ambiente de cierta apertura en ciudades como Sevilla o Valladolid, donde incluso se contaban entre la corte del rey Carlos V. Hubo en Valladolid unas controversias de mucha altura. El derecho a conquistar y evangelizar a los indios fue una controversia de tal altura que estuvo a punto de suspender toda la empresa de Indias, como se decía entonces, porque se hablaba de abusos. La corte del emperador era muy erasmista. Valladolid es la otra gran ciudad protestante de España. A ella llegan también los libros prohibidos del norte de Europa, que, como en Sevilla,
serán leídos por los personajes más ilustres de la villa. ¿Quién iba a decirles a los reyes católicos que en el mismo lugar donde celebraron su boda, el Palacio de los Vivero y Cazalla, un siglo después se leerían los libros de un hereje? Agustín de Cazalla era nada menos que predicador del emperador. Yo cuando lo explicaba en la clase acudía a determinados cantantes, que entonces era, después tuve que cambiar por determinados futbolistas, así como si fuese, vamos, aquello era el no va más a ser predicador, además imperial. Tuvo que ir a Alemania con el emperador, allí decían que allí aprendió el luteranismo, allí se contaminó, que es el lenguaje que se usaba en la Inquisición. Y también hubo otros personajes prestigiosos, pero la mayor parte de ellos eran espirituales, todo un convento de monjas cistercienses. Las mujeres fueron las primeras que se unieron a este intento de reforma, quizás porque ellas necesitaban más que nadie su mensaje de libertad. De Santa Teresa, muchas monjas, muchas beatas, mujeres que se retiraban, se apartaban, se emparedaban a veces, estaban en una iglesia, o grupos de ellas sin ser monjas. Monjas también, monjas que entonces estaban muy preocupadas por lo espiritual. Algunas de las monjas fueron maestras de grupos y fueron, en el caso de Sevilla, pues prácticamente mitad y mitad de la comunidad. ¿Qué hacían? Pues básicamente leer la Biblia. Las mujeres aquí, lo mismo que en Valladolid y en otras partes, al encontrarse con esa novedad extraordinaria. Oye, Cristo pagó lo mismo por ese varón superior que por mí. Y aunque en la sociedad me pongan a un lado, Él no me pone. Y además, pues ahora yo escucho esa palabra que me da de libertad, libertad social. Y estas mujeres además fueron las más fieles y las que la Inquisición, que eso ya es notable, algunas de ellas las daba por imposible. En 1558, España aseguraba en una carta al Papa que era la provincia de la cristiandad que más libre había estado de aquella mácula, del luteranismo. Y ello, gracias, por supuesto, a la intervención de la Inquisición. España lideraba la contrarreforma dispuesta a ser la reserva espiritual de Occidente. Habían comenzado las primeras detenciones contra los protestantes. Comenzaron pesquisas que se deben también en buena parte a la reacción que hubo contra Erasmo, contra el erasmismo, contra corrientes espirituales que se dieron en decir que eran heterodoxas y fueron investigando. Un año después de esta carta, en 1559, se celebraban en Sevilla y Valladolid los grandes autos de fe. Mira, no hubo fiestas en Valladolid tan celebradas como los autos de fe. Hablan las relaciones de que hasta 200.000 personas acudieron, como no había noche, porque estaban todos allí con velas encendidas esperando el auto de fe, que era la gran fiesta. Eran las grandes fiestas, de las fiestas de la ortodoxia, las fiestas de la pureza de fe, y a quienes se castigaba, a quienes se quemaba también, a los herejes, a los luteranos. Y aquello fue muy celebrado, hubo relaciones sin cuento, algunas están en el archivo de Simancas, muchísimas en la Biblioteca Nacional, en otros archivos, porque era lo que se celebró, era el gran acontecimiento. En la Biblioteca Nacional se encuentran los fondos donados por Luis Diussoz, un bibliófilo que edificó una de las colecciones más importantes relacionadas con el protestantismo. Entre otras joyas se encuentra este documento, quizás lo único que la familia Cazalla salvó de la hoguera. Aquí tenemos la copia del auto de fe del famoso doctor Cazalla, que fue quemado en Valladolid en 1559. Y en la sentencia podemos ver las causas por las que fue quemado, entre ellas pues negar la existencia del purgatorio o leer obras pues que estaban traducidas al castellano. Tan importante era para la Inquisición la muerte física como la muerte social. El olvido fue la otra gran penitencia de los protestantes. Afectaba a toda la familia, ¿cómo no la va a afectar? Y no solo eso, sino que incluso si alguno de la familia que había heretizado, decían, había muerto y se le condenaba en ese auto de fe, había que desenterrarlo, llevarlo en estatua, como se decía, llevar sus restos
en el ataúd y quemarlos, porque no podía quedar rastro de la herejía y por eso se los quemaba. O sea, de los quemados no quedaba prácticamente nada. Y es que lo que aconteció con doña Leonor de Vivero, que fue desenterrada de su capilla. Las mujeres fueron tristemente protagonistas de los autos de fe, entre otras cosas, por una cuestión práctica. De aquí salieron muchos y pudieron huir. Difícil para los hombres. Para la mujer en esa época imposible. No podían trasladarse. Pero fueron brillantísimas, en el sentido más real del término, que emitían luz, porque eran las más fuertes, las que se mantuvieron firmes hasta el fin y las que nos han dejado también ejemplos extraordinarios de españolas que creían una cosa distinta a la Iglesia de Roma. Me parece que son 3 o 4 autos de fe los que hay en la ciudad y esa es la historia que más me impacta, ¿no? Porque sobre todo de ellos no queda más memoria que las de sus cenizas, porque se intentó borrar toda existencia y todo rastro de ellos. El olvido ganó la batalla y hoy pocos sevillanos conocen la historia de esta plaza de San Sebastián, donde se quemaron a los herejes, o qué significa esta cruz, la cruz de la Inquisición, que permanece adosada al edificio del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Por qué quemaban en los autos de fe? Pues porque lo prioritario era lo religioso, porque eran épocas de intolerancia. Esto debía quedar muy claro en nuestras mentes de hoy, porque no existía el derecho a la vida, hombre, no se había descubierto, ni mucho menos, ni el de la libertad. Y el ser tolerante, entonces... Lo más común es decir que, bueno, en esa época no era tan poco común, ¿no?, llevar a la hoguera a la gente. Pero claro, desde el ámbito protestante eso se siente como una lacra, es decir, que es una lacra para la propia fe evangélica. No podemos decir que en esa época, claro, era lo normal, no, porque en esa época ya había gente que sí entendía las cosas de otra manera y que desde la fe no se podía actuar de esa manera, con lo cual, no, la época no es una justificación buena, por lo menos. Con los autos de fe murió el protestantismo español y con él la Biblia volvió a cerrarse durante siglos. Y se creó un ambiente de miedo a la Biblia. Si Lutero ha sacado su herejía de la Biblia, eso es peligroso. Y naturalmente la Inquisición tuvo interés en que no se leyese la Biblia. Vivimos una larga noche y una noche oscura acerca de la posibilidad de que los fieles tuvieran libre acceso a las Sagradas Escrituras. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Para conocer mucho del personaje Lutero, a quien queremos honrar, es necesario venir a Alemania. Definitivamente hay que ver eso. Es una joya, es un tesoro muy interesante. Hay que venir a verlo. Sintiéndose como turistas de su propia historia, los integrantes de este viaje imaginan cómo hubiera sido la historia de España de triunfar las ideas de Lutero. Para mí Lutero era como el diablo. Así es. Y los protestantes eran como sus acólitos. Te lo pintaban así, dentro del catolicismo, claro, dentro de la enseñanza y la Universidad Católica, la Escuela Católica. Incluso te lo dibujaban así, porque yo tengo hasta un folleto en casa que dibujan a Lutero con 7 cabezas. En este viaje, bueno, ya lo conocías, ¿no? Pero te das cuenta muchas veces, o sea, cuánto han inventado dentro de la Iglesia Católica para desprestigiar a Lutero. Sí. A Lutero y a todos los reformadores. Y a todos los reformadores, cosas que no son ciertas, ¿no? Sí. Lo que me sorprende es este país, las raíces que tiene de libertad y de acogida. Esto es una cosa que no sé, que me sigue tocando. Esta libertad de conciencia viene del trasfondo bíblico. La verdad que estamos viendo mucho arte, estamos viendo muchas catedrales. La verdad que una parte de la cultura protestante que estaba un poco oculta desde los ojos de España. Sí, es enriquecedor, ¿verdad? Sí. Otra forma de construir el cristianismo que reforma también los espacios de la fe.
La belleza del templo vacío es el cauce ideal para la espiritualidad. Al tomar como referencia de dogma la Biblia, es el segundo mandamiento de no te harás imagen ni te postrarás a ella ni le rendirás culto, pues se toma a rajatabla, y entonces la imagen religiosa como objeto devocional queda eliminado. Por aquello de que corremos el riesgo de, si hacemos imágenes, de convertirlas otra vez en el elemento devocional. En cambio, en el caso de la música es muy diferente. La música se ha entendido como un elemento de alabanza. Se ha utilizado como una exaltación, como un medio de alabanza. El propio Lutero era compositor musical y compuso muchísimos himnos, muchos himnos que hoy se siguen cantando en algunas iglesias. Si hoy podemos ver a protestantes alemanes y españoles cantar juntos los salmos de la Biblia, es porque no todo murió en los quemaderos de la Inquisición del siglo XVI. De aquel monasterio de San Isidoro en Sevilla escaparon dos monjes, Casiodoro de la Reina y Cipriano de Valera, nuestros luteros patrios, que, como él, perseguían una gran obra: traducir la Biblia del griego al castellano. Estos grandes reformadores españoles viven en el exilio, traducen el exilio y por lo tanto es la Biblia de unos protestantes. Y lamentablemente la gran mayoría de los españoles no conoce ese texto, porque además es un texto maldito, es la Biblia de los protestantes, es ese libro negro que llevan los domingos los protestantes a su iglesia. De esta Biblia del oso, que así se llama por su portada, se imprimen 2.600 ejemplares en Basilea en 1596. E inmediatamente la Inquisición la incluye en su lista de libros prohibidos. Desde el punto de vista literario, la obra de Casiodoro de la Reina es extraordinaria. Es a la literatura religiosa lo que el Quijote supuso para la novela de caballería. Es un máximo exponente de la literatura del siglo XVI. Tiene esa música de la gran literatura del siglo XVI que lo lees y una maravilla, ¿no? Recuerda cosas del Lazarillo y todo eso. Y bueno, después la historia que tiene detrás. La historia, bueno, que tiene herejes quemados, gente aniquilada, una historia tremenda por Europa, ¿no? O sea, que una historia brutal, ¿no? La de esa Biblia. Desgraciadamente, la Biblia del oso tendrá que esperar 3 siglos más hasta la llamada Segunda Reforma para ser leída en España, todavía de forma semiclandestina. Una nueva aventura reformista comienza en el siglo XIX, con protagonistas como el inglés George Borrow, el primer misionero protestante en adentrarse en tierras españolas. Cuando nosotros nos preguntan ¿cuándo empieza Sociológica de España?, nosotros decimos que empieza un día de Reyes de 1836, cuando George Borrow viene a España, para establecer depósitos de Biblias y difundir la Biblia en España. Hoy nos parece normal ver Biblias en español a la venta. George Borrow fue su primer vendedor. Aunque su fama se debe a una novela de aventuras titulada La Biblia en España, que fue todo un bestseller en Europa y que tras casi un siglo prohibida, fue prologada por Manuel Azaña. Jorge Borrow establece lo que ya en aquella época ocurría en otros países, un movimiento de lo que se llamarán los colportores. Colportor es una palabra que viene del francés colporteur, de llevar en el cuello, y pues la imagen sería pues las cigarreras que iban con la cajita, o los señores que van en el estadio. Pues eso sería un colportor, es un vendedor ambulante. Estos colportores eran vendedores ambulantes de Biblias, llevaban evangelios, Nuevos Testamentos, Biblias, y los colportores son realmente la semilla de lo que podríamos llamar la Segunda Reforma en España. Estos hombres eran intrépidos y tenían que tener, desde luego, mucha fe y dispuestos a pasar todo tipo de calamidades, porque ellos entraban en un pueblo, anunciaban su mercancía y lo que podía ocurrir lo más pronto que tarde, que alguien decía al cura, el cura venía corriendo y entonces o acababan en el calabozo o les echaban a pedradas. Es decir, vivían en una vida como muy complicada ser colportor, pero ese es el espíritu con el que Jorge Borrow viene a España. En sus viajes a pie, George Borrow conoció a la comunidad gitana y para ellos tradujo al caló el Evangelio de San Lucas. En este extraordinario Majaró Lucas colaboró otro personaje decisivo en la Segunda Reforma española, Luis Usoz, un bibliólatra
del que no hay mejor fotografía que la visión de su biblioteca. La colección es un maravilloso tesoro en sí misma. La Biblia políglota, la Biblia regia, el nuevo catecismo, o sea, el catecismo traducido del griego al latín de Erasmo, y luego, pues, sobre todo, estos autores del 16 que fueron prohibidos, que sus obras fueron quemadas, que fueron destruidas. Eran muy habituales. Desde el año 1559, con el índice de Valdés, empiezan no solamente a prohibirse obras enteras, sino a detallarse qué párrafo concreto. No es que el expurgador fuera y se leyera la obra y él mismo dijera lo que había que quitar, sino que ya contaban con unos índices donde expresamente se establecía qué párrafo, qué frase había que, o bien se recortaba, o se echaba tinta, o se pegaban trozos de papel sobre las obras, y era muy habitual encontrarlas expurgadas. Y bueno, pues las que se han perdido, que se quemaron y que no hemos podido rescatar. Por ejemplo, aquí en este libro, que también lo limpia, él comenta que un expurgador lo ensució en 1585 y yo lo limpié, pero lo desexpurgué de modo que se lee ya lo borrado. Luis Usoz y Río. Es decir, que él trataba de salvaguardar no solamente la obra, sino lo que había detrás de esos expurgos de la Inquisición. Con la ayuda de otro inglés, Benjamin Whiffen pone en marcha la única biblioteca de reformistas antiguos españoles. Entre los dos van a construir una red de libreros, impresores, muchas veces clandestinos, copistas, gente que sabía varios idiomas, que era capaz de copiar los textos perfectos. El tema de cómo vienen a España esas obras tan prohibidas y cómo ellos dos sufren en sus carnes la misma persecución casi a la que habían sido sometidos los autores del 16, pues lo ocultan a través de viajes en mulas. Tienen amigos en la aduana. Las imprentas clandestinas, sobre todo la que se utiliza en San Sebastián, es la de Ignacio Ramón Baroja, que es tío abuelo de Pío Baroja. Estas obras, la mayor parte de ellas se imprimen sin pie de imprenta, anónimamente. Diplomáticos ingleses vienen, traen en sus valijas, en sus maletas, estas obras. Como estaban en muy distintos idiomas, pues tampoco en España a veces pues pasan muy desapercibidas. Me sorprende muchísimo que tuviera que traficarse, pero era lo que se vivía en la época. Era una mentalidad católica muy cerrada, y Usoz lo que pretendía era la libertad, no solo religiosa, sino libertad de expresión, libertad para los esclavos. O sea, era un personaje que buscaba estos objetivos, y la verdad es que en la época estaba bastante censurado. Con la Primera República, España se abre a las empresas extranjeras y con ellas aparece una nueva vía para el protestantismo. Así ocurrió con el consorcio británico Rio Tinto Company, en las minas de Rio Tinto. Aquí no solamente eran escoceses e ingleses, también vinieron gente incluso de África del Sur. Tenemos registrado aquí gente, y de las Indias occidentales, de América, ingleses que nacían allí y luego venían para acá. Esto era prácticamente un Gibraltar sin cañones, todo lo tenía. Esta gente vinieron aquí en 1873, empezaron a construir a medida que venían las familias de los técnicos ingleses, capataces, médicos y tal, pues ya se construyó el primer asentamiento. Siguiendo las directrices inglesas, levantaron el barrio de Bellavista, con mobiliario victoriano y distracciones desconocidas para la población autóctona, como el billar, el tenis y, sobre todo, el fútbol. Tenían unos horarios duros de trabajo, no solamente los obreros, sino también, por supuesto, los directivos, y había que expandirse, había que moverse un poco y tal. Y una forma de distraerse era esa también, el fútbol. El fútbol también, no solamente esto, hay nociones de que el cricket también lo trajeron ellos. Lo que pasa es que fue más popular y más seguido por la población española el fútbol que lo otro. Rio Tinto no solo fue la cuna del fútbol español, también era uno de los primeros epicentros de vida protestante, donde la gente podía ir a la iglesia o asistir a su escuela. Además de las 4 reglas, le enseñaban la doctrina, pero la doctrina que ellos habían o traían entre manos, y la que ellos profesaban, lógicamente, ¿no? Pero no obligaban a la gente a ser protestantes, ni mucho menos. Había muchos católicos que asistían a sus escuelas, un poquito retraídos, pero eran tolerantes, eran muy tolerantes con las otras confesiones que había. Casi en cada iglesia
evangélica que se inauguraba, aparecía una escuela. Sí, porque en el ámbito evangélico ya Lutero mismo dio mucha importancia a la educación como forma de desarrollo de la persona. En España la educación muchas veces sirvió para crear súbditos. Por eso es que llegamos al siglo XIX, al tercer tercio del siglo XIX, con un analfabetismo del 70% de las personas. Bueno, entre los varones, entre las mujeres mucho más alto. La Primera República es el primer momento en la historia de España de cierta tolerancia religiosa. Un cortísimo espacio de tiempo donde se registran más de 100 escuelas anexas a la Iglesia protestante, entre ellas el Colegio El Porvenir, en Madrid. El colegio fue fundado ya en su origen, ya en el siglo XIX, con algunos rasgos de una modernidad increíble, como por ejemplo que en el siglo XIX fuera un colegio de chicos y chicas. No solamente eso, sino que poco después de su apertura tuvo un internado mixto, más revolucionario todavía. Y además siempre estuvo abierto a cualquier confesión religiosa o a personas que no la tuvieran. Había una buena parte de alumnos también que era de gente que no aceptaba el nacionalcatolicismo en el sentido de la simbiosis que siempre ha habido entre la Iglesia Católica y el Estado en el ámbito educativo. Sorprendentemente, eso se pudo mantener prácticamente hasta la Guerra Civil, con limitaciones, con restricciones, sí, pero hasta la Guerra Civil. Tras la victoria de Franco, todo eso se viene abajo. El único colegio que nosotros sepamos de todo Madrid, evangélico, que se mantiene es este. Muchos evangélicos son perseguidos, se marchan fuera del país bajo la acusación de ser republicanos, rojos y también masones. Pero no solamente persecución, sino también se desvirtúa constantemente lo que creen. Solamente hay que ir a los diccionarios de la época o a los libros escolares de la época para ver cómo se desvirtúa. Los protestantes, cuidado, que llevan cuernos y rabo, ¿no? Los protestantes rompen la hostia, la forma sagrada, ¿verdad? La pisotean, la escupen. O sea, yo he escuchado historias de lo que los protestantes hacen. Yo recuerdo que mi padre siempre nos inculcó el respeto que a nosotros no nos daban, que nosotros lo teníamos que tener con los demás. Sin querer caer en victimismos, pero, por ejemplo, a mí no me dejaban jugar con los chicos pequeños de los vecinos. Bueno, los padres les decían que no jugaran con nosotros. Entonces mi padre conocía este centro y pensó en enviarnos aquí. Es con la muerte de Franco, o ya a las puertas de la muerte de Franco más bien, cuando el colegio puede recuperar su estatus de colegio reconocido y abierto. Las aulas están ya muy llenas y por otra parte ya preparando el futuro. Como sabes, el 2017 está a la vuelta de la esquina y vamos a tener que preparar muchas cosas para el 31 de diciembre, pero ya de octubre del 2017. Ya este curso lo vamos a ir preparando con los alumnos, hay que ir explicando un poco el significado de, por ejemplo, la reforma de hace 500 años, que para muchos es algo que no les suena mucho. En España es una asignatura pendiente. Voy a cantar a mi Señor. Quizás esta conmemoración de los 500 años sea el mejor momento para descubrir a esta gran minoría religiosa. A pesar de sus más de 3.600 congregaciones, a las que acuden más de 600.000 personas cada domingo, su imagen sigue marcada por la invisibilidad y los estereotipos. Y no será porque no alzan su voz. La Biblia nos dice que no estamos solos, que hay un Dios todopoderoso que vela por la historia del hombre y la guía hacia su culminación. La música es para los protestantes como las artes plásticas para los católicos. En ella reside la verdadera fuerza de su fe. Gospel, por ejemplo, significa en inglés palabra de Dios.
Luca. Oh, my sister, just look up. Ay, George Luca. Precisamente para hacerse oír, se han reunido pastores de todos los rincones del país en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Esta conmemoración es una oportunidad para debatir, para seguir haciendo su labor misionera. Es una oportunidad extraordinaria de llegar a 1 millón de hogares en nuestro país con la palabra de Dios. 5 Biblias, 15 euros es un regalo. Y sobre todo, para dejar de ser invisibles. Nuestro gran problema hoy es que seguimos siendo los grandes desconocidos, que la gente no sabe. Necesitamos gente, personas, dar un paso más allá. Necesitamos movilizadores. Que Dios bendiga este momento de trabajo. Aquí no hay un Vaticano, ni Papa, ni jerarquía eclesiástica. Ni siquiera comparten una denominación común de iglesia. Una gran independencia que a veces juega a su favor y otras en contra. Tenemos una lucha constante donde nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de explicarnos mejor. También ahí es verdad que los medios suelen, bueno, también por interés me imagino, ¿no? Porque se fijan en lo llamativo, en lo más llamativo que son los telepredicadores. Look to our precious Jesus today, who saves, heals, delivers, prospers, and blesses. This is your day for a miracle. Sacan dinero de los pobres con unas predicaciones tremendas, ¿no? Sobre la condena y bueno, todo eso que es tan llamativo, y se confunde todo lo evangélico con eso. Hay un claro temor de que trae el protestantismo, un claro desconocimiento y una imagen totalmente estereotipada. Necesitamos construir una imagen diferente, pública, de lo que es la creencia evangélica, con sus diferencias, con su variedad, que para nosotros la pluralidad es positiva. En España todavía no sabemos entender bien esa pluralidad. Parece que necesitemos un marco más fijo, más monolítico, para no perdernos, ¿no? Quizá el catolicismo, como tiene un concepto de iglesia unida, que tiene que ser, la Iglesia de Cristo tiene que ser un cuerpo visible, entonces esa falta de unidad sí que afecta a su sentir, a su convicción, ¿no? Y yo eso lo entiendo. Pero desde el ámbito protestante, pues yo creo que el desarrollo está yendo en esa dirección, de que muchos movimientos ya van por libre y ya incluso no tienen ni siquiera un ancla en el siglo XVI, en sus propias raíces, reformadas, luteranas, etc. Ya vuelan por libre. Hermanos evangélicos, bautistas, presbiterianos. Si atendemos a una estadística publicada por la Universidad de Oxford, hoy habría más de 30.000 denominaciones de iglesias cristianas en el mundo. Nosotros nos podemos reunir, formar una comunidad cristiana, escoger a nuestro pastor y ser una iglesia. Cada protestante con la Biblia en la mano se siente un papa. Para mí es importante. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el cristianismo es una religión comunitaria y el yo como sujeto es el yo como hermano, no el yo cerrado sobre sí mismo. Hay peculiaridades en cuanto a actividad litúrgica, en cuanto al nombramiento de los pastores, en cuanto a la participación de las mujeres en el liderazgo, pero hay todo un fondo común en torno a una base de fe. Creo que Dios está aquí. Y donde Dios está, debe de suceder algo. Iglesias pentecostales de mayoría gitana, como la Iglesia de Filadelfia, o congregaciones evangelistas lideradas por mujeres. El protestantismo ha crecido mucho desde sus raíces del siglo XVI. También en Valladolid, escenario de aquellas muertes en la hoguera que hoy renace fortalecido de sus cenizas. Y fíjate, para ti y para mí también, que podemos estar aquí en el Campo Grande, que en este lugar es donde se hacían los crematorios. Y mucha gente, 30 creyentes, hermanos nuestros, perdieron su vida por pensar de distinta forma a lo que era el dogma de aquel entonces, ¿no? Sí. Y 5 de ellas mujeres. 5 de ellas, sí, eran mujeres. Qué valientes eran, ¿no? Aquellas mujeres deberían sentirse orgullosas al ver cómo las hijas de la Reforma lideran hoy algunas de estas congregaciones. ¿Sabes una cosa? En general, habló en general del mundo entero.
el porcentaje de las mujeres en la iglesia mucho mayor que los varones. Entonces, sí o sí, el papel de la mujer destaca un poco en todas las áreas, no como solamente el pastorado, sino que pues, en cuanto a la educación, en cuanto pues, en el servicio social. En una congregación la mayoría son mujeres, entonces sí o sí ellas tienen que ocupar los lugares. Hoy, casi todas las iglesias evangélicas gozan de buena salud, pero cualquier pastor con algo de experiencia recuerda los tiempos difíciles. España se conocía como el cementerio de los misioneros. A España han venido misioneros que han trabajado durante 20 años y no han visto una sola conversión y han vuelto a sus países de origen profundamente abatidos, casi con depresión, porque se ha invertido mucho tiempo, esfuerzo, dinero y no ha habido nada. En principio, unos cuantos años no había nadie. El local estaba vacía, pero la historia de la reforma, la historia de la muerte de los hombres, mujeres por creer igual que yo, eso es lo que me ha hecho quedarme y pues seguir adelante, porque he visto que, claro, si para ellos han sido difícil hasta morir, yo todavía estoy viva, por lo tanto, sigo adelante. Cuando ocurren desgracias y murmuran. En los bancos de estas iglesias encontramos la mejor imagen de la actual iglesia protestante, numerosa y más plural que nunca. Se calcula que en el continente latinoamericano hay 100 millones de evangélicos. Y esa afluencia pues, está siendo para nosotros una fuente de tremenda bendición. Hay algunas iglesias donde el número de latinoamericanos, extranjeros, ya supera a lo español. Tienen una asistencia superior a 1000 personas cada domingo. Eso son bendiciones para España. Y eso no ocurría. Ha empezado a ocurrir a partir de hace 20, 30 años. Con esta inmigración. Esta congregación, la mayoría son de Latinoamérica. Hombres, mujeres, son matrimonios jóvenes con sus hijos. Aquí hay más de 15 países que se congregan. Nuestras congregaciones pues, son un mosaico de culturas que viven de manera armónica el común denominador de su fe. Y nosotros creemos que este es el elemento más importante ahora mismo para nuestra sociedad. Por encima de de las dificultades, lo que nos une es nuestra experiencia con Dios. Como la Biblia, la experiencia con Cristo está por encima de cultura, del conocimiento, eso nos facilita mucho para llegar a conectarnos rápidamente. Una experiencia personal y universal a un mismo tiempo que atraviesa la historia y llega a todo el planeta por igual. Para todos los protestantes, no existe día más importante que aquel en el que conectaron con Dios a través de la Biblia. En mi caso concreto, 12 de abril de 1972. Ese día, a mis 18 años, no hubo pecados concretos. No me acordé de ningún pecado. Sino que fue la toma de conciencia de una bancarrota total. Ahí empieza la fe protestante. Ahí empieza el ser evangélico, el ser protestante, ¿no? Fui encontrado por Cristo. Es más, yo reflexionaba y decía, Señor, yo quiero estar contigo, solamente. ¿Qué iglesia? A mí me da lo mismo. Esta o la otra. Y yo tenía 13 o 14 años. Y a partir de ahí pues empecé a leer, y hasta el día de hoy. Pensé que si Dios existía y si estaba allí, que quería tener una relación. No lo dije verbalmente, lo interioricé. Y algo se rompió dentro de mí y me sentí muy bien y empecé a llorar, lloré por ese sentimiento de liberación y eso es el principio de lo que cambió totalmente mi vida. De repente entendía, cuando había la Biblia, entendía que Dios me hablaba y que me decía cosas y yo las utilizaba. Pero, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Significa para todos lo mismo? ¿Cómo interpretar las Escrituras? He aquí uno de los grandes dilemas teológicos que atraviesa por igual a protestantes y católicos. No es un problema de la fe en sí, es un problema de cómo lees tú las Escrituras. Y está tan arraigada esa convicción de que la lectura literal te da el mensaje directo de Cristo,
sin necesidad casi de interpretar, que eso es el problema, claro, porque entonces tienes el Génesis, que como dice que en 7 días hizo el mundo, pues claro, entonces lo lees literalmente y tiene que ser así, porque si no, entonces no es la palabra de Dios. A las personas, al creyente de a pie, digamos, esto le cuesta mucho, porque ya bastante pluralidad hay en la realidad, como para que luego le digan que en la Biblia también hay mucha pluralidad y que hay que hacer una voz, a ver cómo hace de todas esas voces una sola voz, ¿no? Y que sea la voz de Dios para él o para ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso cuesta, yo entiendo que cuesta. El fundamentalismo es la corriente religiosa que se acerca a los textos sagrados entendiendo que solo tienen un sentido, que es el sentido que emana de la literalidad de los textos. Y entonces esos textos pues tienen validez desde todos los puntos de vista, en todo tiempo, en todo lugar y cualquiera fueren las circunstancias, ¿no? Y sin embargo el protestantismo considera que los textos deben ser interpretados desde la propia subjetividad. En el último siglo, muchos han trabajado para acercar estas y otras diferencias teológicas en busca de la unidad de todos los cristianos. Una historia de acercamientos, todavía viva, llamada ecumenismo. Fíjate que la libertad de conciencia es la libertad fundamental, la primera de todas las libertades. Y la libertad que sigue inmediatamente a la libertad de conciencia es la libertad religiosa. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo hemos tenido nosotros en España libertad religiosa? El primer edicto de libertad religiosa es en el año 67, ¿vale? Que era un edicto de tolerancia, ni siquiera libertad religiosa, donde ya permitían que los niños en la escuela no fuera obligatorio ir a la clase de religión. Pero era de tolerancia. Fueron precisamente los años 60 la época de mayor unión entre católicos y hermanos de otras iglesias cristianas, con un acontecimiento clave: el Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII. El Concilio Vaticano II fue ciertamente un concilio de diálogo. En esos 4 años, de 1962 a 1965, fue la etapa de mayor libertad y de mayor apertura y respeto al pluralismo. Incluso el Papa Juan XXIII invitó a observadores de otras iglesias cristianas no católicas a participar en el Concilio Vaticano II, a anglicanos, a ortodoxos, a protestantes, es decir, que de alguna manera se anula o se elimina el viejo principio: fuera de la iglesia no hay salvación. Se produjeron fenómenos de una trascendencia extraordinaria, por ejemplo, el encuentro de Pablo VI con el patriarca Atenágoras, muchos encuentros con el mundo protestante, con el mundo anglicano. Ese fue un momento de tremenda apertura que, en opinión de muchos, se cerró. Lo que es el Vaticano, lo que es el ecumenismo desde un punto de vista formal, yo creo sinceramente que ha fracasado. El papado dificulta mucho cualquier diálogo, cualquier encuentro entre religiones cristianas, ¿no? Porque es un poder unipersonal, es un poder absoluto y es un poder además que se considera que viene de Dios. Es imposible tener un diálogo de igual a igual, porque la Iglesia Católica siempre, cuando pone las sillas, se sienta en una silla con un peldaño por arriba. Se coloca una religión en régimen de privilegio y a las demás en un régimen de tolerancia privada, 2 clases. Esto no existe en nuestra legislación, pero sí existe en el comportamiento de nuestros dirigentes. Y tristemente es así, porque yo creo que se ha impuesto la verdad única y no se ha respetado el pluralismo. Es decir, hay que mantener la misma fe, pero con diferentes interpretaciones y diferentes modos de vida, y eso es lo que yo creo que no se ha respetado. Entonces, lo que queremos es... Los 500 años de Reforma son una nueva oportunidad no solo para conmemorar lo que fue, sino para celebrar lo que podría ser el cristianismo del futuro. Ese es el optimismo con el que muchos preparan la conmemoración. Quien cree en la resurrección no puede ser un pesimista. Y dice el apóstol Pablo en Romanos: el que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El futuro es nuestro, porque el futuro tiene un nombre: Cristo. Afrontamos los 500 años de la Reforma en una doble perspectiva. Estos principios que queremos sacar hacia afuera
también los queremos meter hacia adentro y trasladar a nuestras comunidades, que nuestras comunidades conozcan a los predecesores en la fe, que con sus aciertos y sus errores han andado un camino por el que nosotros también hoy seguimos transitando. De lo que se trata es que las comunidades cristianas, no importa cuántas y cuán diversas sean, tengan la capacidad de reconocerse unos a otros como cristianos en igualdad y en base a unos mínimos. Y esto es lo que acontecía también en las comunidades cristianas primitivas. Unos principios éticos comunes, esos mínimos éticos comunes, y esa referencia al cristianismo originario, al cristianismo primitivo, a la figura de Jesús de Nazaret, a sus actitudes, a su práctica liberadora, pues eso va quedando en el olvido o va siendo reducido pues a un rincón de la historia del cristianismo. Jesús rezó por la unidad de sus discípulos. Ese es el mensaje que ha transmitido el Papa Francisco desde Suecia con motivo de los 500 años de Reforma. En sus últimas declaraciones, el Papa Francisco ha reconocido el valor del proceso de la Reforma en la historia del cristianismo, un espíritu reformador necesario para mantener viva la fe. A mí me parece que es muy importante la afirmación de Lutero de la Iglesia debe ser siempre objeto de reforma. Que no venimos a descatolizar España. Eso no se puede hacer. España ya está prácticamente en camino de descatolización. Lo que no queremos es que se descristianice España. Y para eso la Iglesia Católica necesita también el vigor y la fuerza, la renovación espiritual de los protestantes. Que no tengan miedo. No somos herejes. Somos, como el Papa Francisco dice, hermanos separados. Quizás esta conmemoración sea la ocasión para revitalizar ese ecumenismo que recuerda a todos los cristianos que son hermanos de una misma cruz. ¿Cómo puede ser que después de tantos años siga ese texto transformando vidas como lo sigue haciendo? Algo hay en ese mensaje que cautiva a las personas. Y yo creo que eso es lo que a veces a las instituciones les da miedo. En 2017 se cumplen 500 años de Reforma, también en España, y 2000 años de una Biblia que hoy está traducida a 2.454 idiomas. La palabra de Dios para millones de fieles por la que muchos mataron o dieron su vida. Cuando alguien dice, bueno, la Biblia, ¿y por qué leer la Biblia? Léela. Yo les digo, ¿por qué? No, yo no te lo voy a explicar. Léela y descúbrelo por ti mismo.